¿Has visto los precios de las casas últimamente? Como sabes, constantemente el mercado inmobiliario viene sufriendo diferentes recesiones y crisis, pero también obviamente vienen generando diferentes plusvalías y diferentes ganancias de capital. Y es ahí donde constantemente tenemos que ir midiendo cómo el mercado va generando esa subida y bajada de precios que está implícita en toda inversión inmobiliaria, que es con una fórmula muy sencilla. A mayor riesgo, el precio obviamente es por consiguiente menor. Pero cuando tienes y tu producto inmobiliario tiene un menor riesgo, constantemente el precio sube. Y es ahí donde esta transición de los mercados, ya sea en diferentes países de Latinoamérica, deben tener una constante en el proceso normal de entender cómo el anticiparse a estas posibles incertidumbres económicas logra que el emprendimiento genere esas buenas utilidades que todo empresario y desarrollador inmobiliario puede tener. En mi caso, como sabes, y estas canas obviamente son de la experiencia haciendo y abriendo diferentes modelos de negocio en real estate, he podido observar claramente cómo esto que te voy a contar ha podido transformar económicamente mi vida y generar libertad económica y financiera. Y es por eso que es importantísimo entender cómo es que en el año 2020, en plena pandemia, se generaron una serie de incertidumbres en el mercado peruano, en donde hubieron muchos referentes y muchos empresarios diciendo que el mercado se iba a contraer, que mucha gente iba a perder sus empleos, que no iban a poder pagar las hipotecas de los bancos y por consiguiente entró en el mercado una gran preocupación y la gente empezó a guardar su dinero para poder cubrir necesidades como, por ejemplo, la salud, que era tan importante en ese momento, el tema de la alimentación, y por ejemplo obtener también un ahorro para cualquier contingencia que se podía presentar en el futuro. Pero cuando uno tiene esa experiencia y se anticipa al negocio, entiende que toda crisis también tiene oportunidades. Como dice uno de mis mentores al inicio, cuando recién estaba empezando a entender estos conceptos básicos de educación financiera, toda crisis está llena de oportunidades. Y es allí donde, por ejemplo, pudimos encontrar, después de una búsqueda de casi 50 propiedades inmobiliarias en el norte de Lima, encontrar un terreno con características muy importantes y aprovechar que en ese momento esta empresa que nos quería vender ese terreno estaba pasando por una crisis financiera en donde estaba a punto de colapsar la industria. Una empresa de exportación de frutas hacia el exterior no había podido mantener sus altos costos de fabricación, sus altos costos de planilla, y por consiguiente, la hipoteca que tenía con una entidad financiera estaba absorbiendo todo el dinero que entraba del negocio principal. Y es allí cuando, después de una conversación, pudimos establecer una fórmula para poder liberarla de esa deuda, yo absorber esa hipoteca y poder pagarla con mi modelo de negocio y la atracción de ventas que yo manejo, y lo que se generó es una gran utilidad que actualmente ha superado el 400% de mi inversión inicial solo en 2 meses. Se está hablando de una gran recesión a nivel de Estados Unidos y otros países. Como saben, México prácticamente es un país que depende mucho del mercado americano y hemos tenido grandes estadísticas y una gran tendencia al alza los últimos meses del dólar en diferentes ciudades. Lima, por ejemplo, ha sido una de las principales ciudades en donde a través de esta alza del dólar americano hemos podido ver un poco en algunas industrias cómo el mercado se ha contraído, y de eso podemos sacar algunas lecciones en donde todo empresario y todo emprendedor tiene que empezar a pensar cómo anticiparse hacia estos espacios en donde la recesión o la crisis pues se viene hablando ya hace más o menos cerca de 3 meses atrás. Pero haciendo un paréntesis sobre lo que podría pasar en el futuro, que es prácticamente una incertidumbre, me lleva a colación cómo es que a través de la experiencia y de las diferentes empresas que hemos venido abriendo durante muchos años, hemos podido justamente anticipar qué cosa podría pasar en el mercado de bienes raíces, producto de que
una de las lecturas que uno tiene que hacer siempre es cómo y hacia dónde se mueve la economía en el mundo. Y podemos ver cómo, por ejemplo, la alza del petróleo, de los minerales y cómo de los metales y principales industrias del mundo vienen también siendo parte de esta tendencia, por llamarla así, porque los bienes raíces obviamente son una de las industrias más importantes y más seguras del mundo, pero también cuando hay políticas de gobierno y cuando hay algunas leyes que impactan dentro de lo que es el precio del mercado, pues obviamente surge un nuevo reto y es ahí donde el emprendedor tiene que anticiparse para poder tener esa proactividad de poder meses antes empezar a plantear algunas estrategias importantes que también te voy a mencionar. Por ejemplo, cuando en la industria de los bienes raíces, en donde hay muchas aristas para poder manejar diferentes productos inmobiliarios, tú estás centrado en diferentes rubros, que quiere decir alquileres de oficinas, casas de playa, condominios de campo, bienes de lujo, remates y diferentes aristas que el emprendedor obviamente está siempre buscando como fuentes de ingresos, pues te das cuenta que el mercado a veces impacta mayormente en cierto producto inmobiliario y potencia cierto producto inmobiliario. Te doy un ejemplo, la crisis sanitaria a nivel mundial potenció, por ejemplo, los productos inmobiliarios que estaban vinculados a lo que era la naturaleza y los conceptos de casas de campo. Por ejemplo, nuestro nicho de mercado en el 2021-2022 ha crecido más del 45% debido a que nosotros anticipamos esta crisis de alguna forma que se venía no solamente por la pandemia, sino porque también vimos cómo la tendencia del mundo en países como Holanda, como Suiza, como Nueva Zelanda, como Europa y Estados Unidos, estaban implementando en sus modelos de negocio todos los conceptos que estaban orientados hacia la ecología y la sustentabilidad. Y nosotros, antes de poder anticiparnos, teniendo una lectura clara de hacia dónde se estaba manejando la tendencia del real estate en otros países, pudimos aplicar en nuestro modelo de negocio esa segmentación en donde nos volvimos expertos y eso hizo que la empresa despegara y tuviera obviamente cifras de ventas muy importantes. Pero si estamos hablando ahora de que posiblemente podría venirse una incertidumbre y una crisis a nivel mundial, sobre todo impactando en las diferentes industrias, lo que te recomiendo es que dentro de tu planificación y estrategia puedas implementar algunas soluciones que tengan que ver con, por ejemplo, incrementar no solamente tu equipo comercial, sino que volver constantemente a replantear tu estrategia comercial. Y eso tiene que ver mucho con que a veces solamente nos enfocamos en apuntar la estrategia comercial a nuestro producto inmobiliario, pero nos mantenemos largo tiempo sin variar nuestro producto inmobiliario, refrescar e incrementar algunos valores diferenciales que podrían significar que vuelvas a captar nuevamente a todo ese público objetivo que has estado buscando y que obviamente son los principales clientes que te van a poder comprar no solamente en ese proyecto, sino que en diferentes proyectos y unidades de negocios que tú vas abriendo. Pero también tienes que tener en cuenta algo muy importante. Si tu producto actualmente lo estás comercializando en la moneda americana, tienes que tener en cuenta que desde el punto de vista financiero, normalmente no vas a tener un producto con una moneda o un precio fijo. ¿Por qué? Porque el dólar, cuando tú vendes tus productos o inmuebles en moneda americana, el dólar constantemente se está moviendo y las empresas se rigen a través de lo que es el tipo de cambio de la SBS, del BCR y de la SUNAT. Si tú tienes un producto que se está comercializando en moneda americana, tienes que tener en cuenta que tu producto cambia de precio todos los días. Y es allí donde una adecuada educación financiera te puede obviamente ayudar muchísimo, como por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un producto en donde ya estás comercializando mensualmente una cierta cantidad de terrenos, inmuebles, activos inmobiliarios, lo que yo te recomiendo es que constantemente estés revisando esas fluctuaciones y encuentres una fecha, un día clave dentro del mes en donde el pico del dólar obviamente haya bajado y si tu moneda obviamente ingresó en un momento anterior donde el pico del dólar estaba más alto, hables con las mesas de dinero de los principales bancos para que puedas hacer un cambio de moneda y puedas obviamente generarte una ganancia por ese valor diferencial de tipo de cambio que obviamente va a generar
un ingreso adicional solamente por hacer y estar verificando tus estados financieros constantemente. Todo empresario tiene que regirse, obviamente, estar constantemente enfocado en ver sus números, y la estrategia financiera obviamente es un valor muy importante para poder anticipar estas crisis que se vienen en los siguientes meses. Otra de las recomendaciones que te puedo dar es que no estés solamente comercializando productos. Si es que te dedicas a la comercialización o estás dentro de una franquicia inmobiliaria, no te enfoques solamente en comercializar productos que son del tipo tradicional, sino que tienes que empezar a buscar en el mercado productos con valores diferenciales. Por ejemplo, actualmente en Lima ya se están fabricando edificios muy altos en donde el concepto de espacios que están direccionados hacia una fuente de ingresos muy importante para, por ejemplo, tomar estas inversiones y alquilarlas por Airbnb. Si te das cuenta, muy diferente es que tú alquiles un departamento que has comprado para inversión en donde solamente tengas una renta mensual fija, que alquilarlo por fechas específicas o por días en donde puedes triplicar o tal vez cuadruplicar tus ingresos solamente aplicando la tecnología a través de aplicaciones o de repente pues usando ese valor muy importante que son los referidos. Otra de las estrategias que te recomiendo para que te anticipes es que si recién estás empezando un proyecto inmobiliario, por ejemplo, puedas tú prever que la alza del dólar está generando que los mercados se retraigan un poco en diferentes productos, y es ahí donde es importante no solamente escoger la industria adecuada, como es la de los bienes raíces, sino que también escoger la industria adecuada, pero el producto inmobiliario adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente te estás enfocando en ofrecer lo mismo que todo el mundo, vas a tener mucha competencia en el mercado, con muchas empresas que tienen muchos años más de experiencia y recursos económicos más fuertes que tú, y te va a significar obviamente entrar a competir en un mercado muy agresivo. El valor diferencial y la velocidad de innovación, como siempre digo, ese es lo que marca el camino de anticipación y que te pongas adelante un pie en el mercado de otros competidores que de repente tienen valores diferenciales ya marcados como una marca, por ejemplo, muy bien posicionada, o un marketing muy agresivo, pero que solamente se han quedado enfocándose en venderle al masivo y no vender también a un segmento exclusivo de personas un producto en donde puedan encontrar un valor diferencial. Y ese producto y ese mercado, aunque no creas, está constantemente cambiando. Es por eso que si, por ejemplo, tú lanzas una unidad de negocios de edificios multifamiliares y tienes allí una torre, por ejemplo, de 20 pisos, con 4 departamentos por cada piso, estamos hablando de casi 100 unidades para diferentes familias. No quiere decir que las 100 unidades tú las orientes con el mismo concepto y con el mismo tamaño y con el área de metraje y el mismo precio. Mucho tiene que ver las amenities que tú puedas ingresar para poder captar ese interés de las familias que normalmente están buscando vivir en confort, como por ejemplo tener una buena piscina, tener una buena sala de juegos para niños, o de repente una oficina donde puedan tener su coworking para poder trabajar ahora, sobre todo en el home office, que es una tendencia muy importante, y en donde del 50% de empresas que en el 2022, por ejemplo, arrancaron a formalizarse, se han dado cuenta que mucha gente y muchos empleados ya no quieren volver a la tradicional forma de trabajar. Y es ahí donde las empresas también se han dado cuenta que, por ejemplo, los costos de planilla han bajado increíblemente, producto de que han usado la tecnología. Como siempre te digo, las crisis son momentos en donde, por diferentes motivos, siempre la economía de un país como una potencia va a poder impactar e influir de una manera agresiva a los mercados en donde se manejan diferentes industrias. Y es ahí donde yo te recomiendo que siempre estés alineado hacia qué posibilidades hay de que el emprendedor siempre esté implementando esa salida, esa solución a los retos que tienes que siempre anticipar. Porque en toda crisis siempre hay oportunidades. Como verás, toda esta información de valor que estoy compartiendo contigo son más de 15 años de experiencia haciendo negocios inmobiliarios. Pero recuerda que primero tienes que leer hacia dónde apunta el mundo y la tendencia en la industria del real estate. Segundo, la experiencia y la educación financiera da como resultado la inteligencia financiera, que es la que ve negocios en todos lados en donde otras personas no lo ven. Y tercero,
que ante toda crisis siempre hay una gran oportunidad de recomenzar y una gran oportunidad esperándote para que seas el próximo desarrollador y empresario inmobiliario exitoso que todos queremos que seas. Si te gustó esta información, suscríbete, dale like y déjame en comentarios de este video para que personalmente yo y mi equipo estemos respondiendo todas tus consultas y podamos seguir subiendo más contenido de valor para ti en los próximos videos.